¿Sabías que Suiza, Suecia, Austria y Finlandia fueron países del tercer mundo? Saludos cordiales y afectuosos. Les habla Braulio J. Hernández. Este es Articulando. ¿Sabías que Suiza, Suecia, Austria y Finlandia fueron países del tercer mundo? Antes de irnos a Wikipedia por Google, veamos la noción general que tiene la gente de lo que es el tercer mundo. Un país tercermundista, yo entiendo que es un país donde abunda la precariedad, un país donde las necesidades básicas de las personas, de los ciudadanos, no están cubiertas. Llamamos a el tercer mundo aquellos países que realmente no tienen la posibilidad de autosostenerse, es decir, necesita de la colaboración y la ayuda de otros países desarrollados para que su economía comience a crecer y entonces poder lograr llegar a la estatura que se requiere en la competencia contra esos países. Bueno, hablar de lo que es el tercer mundo, países como nosotros se ven ahí ligados al tercer mundo por la condición tanto humana como infraestructura que nosotros vivimos. El tercer mundo no es más que las situaciones en que viven las personas, en que viven los individuos de cada nación o de cada país. En el caso de nosotros, muy pobre. Y como dijo Heráclito, lo único constante es el cambio. Este dicho aplica también a las palabras. Y hoy no solo estrenamos escenario nuevo con la tecnología del lienzo verde, hoy también estrenamos voz en off. Así que conozcamos el origen y la evolución del término tercer mundo en la voz de Daily García, comunicadora social egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago. Con ustedes, Daily. Tercer mundo. El economista francés Alfred Sauvy acuñó el término tercer mundo, en el original Tiers Monde, en un artículo titulado Tres mundos, un planeta, publicado en la revista francesa L'Observateur, el 14 de agosto de 1952. Sauvy llamó la atención sobre la existencia de un tercer mundo, el más importante de los países subdesarrollados, explotados y olvidados, al que el primer mundo capitalista y el segundo mundo comunista no prestaban atención. En agosto de 1967, un grupo de obispos de diversas partes del mundo firmaron el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo. El término se generalizó durante la Guerra Fría, cuando algunos países se calificaron a sí mismos como pertenecientes al tercer mundo, debido a que no estaban alineados ni con la OTAN ni con el Pacto de Varsovia. El término primer mundo se refiere a Estados Unidos y sus aliados en la Guerra Fría, mientras que el segundo mundo estaba formado por el bloque del Este, que desapareció después del 1991. A partir de la década del 1960, el término fue utilizado con dos alcances semánticos, de los cuales es la segunda acepción que ha sobrevivido a las épocas y al tiempo. El primero es un significado estratégico que expresaba una postura de no alineación en la Guerra Fría, detrás de ninguna de las dos superpotencias enfrentadas, que se correspondió también con la expresión países no alineados, y el segundo significado económico-social
que expresaba la gran asimetría en términos de condiciones de vida entre los países enfrentados en la Guerra Fría y el resto del mundo, que se correspondió con la expresión norte-sur. Finalmente, el concepto tercer mundo, usado por un economista para expresar una realidad geopolítica y socioeconómica de un grupo de países y su posición neutral frente a una guerra ajena, terminó convirtiéndose en un movimiento, más que un movimiento, en una doctrina. A mediados del siglo XIX, el tercermundismo era el lema y el discurso de los partidos de izquierda de toda América Latina, el nacionalismo económico y el socialismo. Según los líderes políticos populistas, quienes estaban fuertemente influenciados por el comunismo y las doctrinas anticapitalistas de Carlos Marx, el tercermundismo y el subdesarrollo se debían a las imposiciones de los países del primer mundo o superpotencias. Esta es la historia del origen del término tercer mundo o tercermundismo. Sin embargo, hoy por hoy, cuando pensamos en tercermundismo, solo podemos visualizar subdesarrollo, atraso y pobreza. Si observamos la realidad socioeconómica de los países latinoamericanos, terminaremos dándonos cuenta de que en términos de desarrollo, crecimiento económico, tecnológico, industrial, sanitario y sobre todo educativo, en comparación con las naciones del norte, el símil es simplemente desleal. Es por eso que la expresión tercer mundo ya no aplica a Suiza, Suecia, Austria ni Finlandia. Porque la primera acepción de la expresión que los colocaba en el grupo de países que no tomaba partido en el conflicto de las superpotencias desapareció con el fin de la Guerra Fría. Los países no alineados a ninguna de las superpotencias se agruparon en el movimiento de países no alineados. En cada cumbre, estos países ratificarían su posición de no aliarse a ninguna de las superpotencias. Redundante, ¿no? Pero es así. La caída del muro de Berlín en 1989 dio por terminada la Guerra Fría. De hecho, ese mismo año, el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, visitó al presidente Castro en La Habana, donde, entre otras cosas, le dejó entrever que la Unión Soviética también se disolvería y que ya Cuba no recibiría apoyo económico de la URSS. El mundo comenzó a cambiar. El capitalismo y el liberalismo ganaban la batalla en toda Europa y en el hemisferio occidental. Después de finalizada la Guerra Fría, el movimiento de países no alineados perdió identidad y propósito. Aún así, continúa activo, reuniéndose cada 3 años promedio. En las últimas cumbres que han celebrado, tratan de revitalizar el movimiento, adaptándolo a los nuevos tiempos, sin alejarse mucho de los principios fundamentales de cuando fue instaurado. La última cumbre del movimiento de países no alineados fue celebrado en septiembre de 2016. Actualmente funge como secretario general el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el cual en su discurso de Asunción enunció arengas anacrónicas, populistas y desfasadas, tales como que la ONU debe ser refundada por los votos del movimiento de países no alineados, reiteró la defensa al pueblo palestino y se refirió al bloqueo de Cuba. Y esa fue la parte histórica del origen de la expresión tercer mundo. Pero más allá de la palabra bonita, elegante y rebuscada, más que historia y definición, el tercer mundo existe y es muy real, y en él está todavía toda América Latina y muchísimos países del continente africano también. Subdesarrollo y atraso son solo 2 de los tantos adjetivos calificativos que se desprenden de lo que es ser tercer mundo. De hecho, el presidente Donald Trump le dio un calificativo nuevo a los países del tercer mundo y fue shitholes countries o países
Si en América Latina hemos sido tercer mundo aún desde antes de acuñarse el término, nadie mejor que nosotros mismos para definirlo y entenderlo. Y es en esa misma tesitura que nadie como nosotros mismos y nosotros mismos para cambiar esa realidad. 20 países componen América Latina y hasta el momento todos y cada uno es tercermundista. Claro, salvando las diferencias de realidades económicas y sociales entre cada uno. Ahora bien, hay un país que se nos adelanta al resto para ser el primer país de Latinoamérica que se convierte en una nación del primer mundo, y ese país es Chile. Sobre el entendido de que cada nación tiene su realidad social y económica y que cada país guarda marcadas diferencias de otros, no quita de que el resto de América Latina observe y tome nota del modelo de gobierno chileno. Iniciando el 2010 se estrenaba como presidente de Chile Sebastián Piñera. El 27 de febrero de ese mismo año, poco después de tomar posición el presidente Piñera, Chile enfrentó un poderoso y destructor terremoto de 8,8 en la escala Richter. El presidente Piñera pudo levantar rápidamente el país de este desastre. Tal fue la gestión y el manejo del presidente chileno que fue favorecido en una reelección para un segundo mandato. El escritor, periodista y analista político Carlos Alberto Montaner clasifica las características que debe tener un país para entrar en la categoría de primer mundo, clasificándolas en acceso universal al agua potable, acceso a la electricidad, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la protección de la violencia social, sistema judicial razonablemente justo, respeto a los derechos humanos, acceso universal a viviendas dignas, acceso a medios de transporte eficientes, acceso a una alimentación nutritiva y suficiente, acceso a ropa adecuada y a un sistema de jubilación decente. Otras naciones les pueden dar cátedra a Latinoamérica de cómo salir del subdesarrollo y del atraso. Naciones que apostaron a la industrialización, a la investigación, la tecnología y sobre todo a la educación. Entre otras naciones pequeñas, algunas de ellas ubicadas en terreno insular, muy pequeñas naciones, han sabido ganarse el respeto de las primeras potencias del mundo por la solidez de sus economías. El discurso populista de los líderes latinoamericanos es el que amilana la mente de los ciudadanos, los cuales colocan la culpa de la situación de su país en las naciones más grandes. América Latina sabe las causas y las razones que confinan a sus pueblos al subdesarrollo. Tienen nombre y apellido. Un sistema político y económico que falla para los pueblos, pero que funciona para sus detentores. Aún así, el pueblo se hace cómplice de su situación, ya que no aspiran a un cambio. La deuda externa aprisiona a los países de América en un círculo interminable de endeudamiento. Esto, sumado a la corrupción y a la cleptocracia que les quita de forma sutil lo básico a las naciones para éstas poder desarrollarse. La grandeza de una nación no la determina la extensión territorial de su geografía ni la cantidad de gente que tenga. Un país es grande cuando logra su independencia económica e industrializa sus principales medios de producción, exportándolos al mundo y haciendo de sus productos de fama mundial. No dejemos atrás cuando un país también es grande por su educación, como fue el caso de Singapur, que ganó la última versión del informe PISA. Esta es la grandeza y el orgullo que debe exhibir una nación. Corea del Sur, por ejemplo, con una extensión territorial de un poco más de 99.000 kilómetros cuadrados, es conocida en todo el mundo por ser la fabricante de los vehículos Hyundai. Japón,
Aunque le arrojaron 2 bombas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki hace 73 años, es hoy mundialmente reconocida y así como se redefinió el término tercer mundo, deberíamos también redefinir su concepto homónimo, países en vía de desarrollo, ya que las causas del subdesarrollo están más que identificadas y reconocidas. La vía de desarrollo debería llevar consigo mucha educación buena y de calidad. Un pueblo que no forma ciudadanos con buena educación no tiene manera de avanzar ni de salir del atraso. Medios de producción e industria. La economía es elemental para el crecimiento de una nación. La salud pública debe ser prioridad. Sin salud no hay vida. Para garantizar el desarrollo, Latinoamérica requiere que sus ciudadanos se conviertan en veedores y vigías de los servidores públicos que contratan cada 4 años. Que no dejen que los que administran la cosa pública hagan según les parezca, porque al final de cuentas, ellos son nuestros empleados y nosotros somos los jefes. Muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes hasta otra nueva entrega de Articulando, Braulio J. Hernández. Esto fue Articulando.